porque obviamente el rival del Real Madrid. Bueno, y vamos ya con David, que estaba ya al teléfono, con Antolinos, 1:15 de la tarde. ¿Qué tal estamos, David? Bien, bien, bien. Buena hora, ¿no? 1:15. Entro más o menos del margen que solemos ahí Sí, sí. manejar. Hoy. Antolinos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Gonzalo Serrano, el que acuñó la frase de si parpadean se lo van a perder. Correcto. Los royalties han ido para él, ¿eh? Lo tiene tatuado Laurita aquí, justo por debajo del ombligo. Hombre, le ha dado de comer, me parece bien. Sí, lo tiene a Laurita, de verdad, lo tiene a Laurita tatuado aquí en la zona, pues justo del bajo vientre. Si parpadean se lo van a perder. Sí. Ya no quedan programas de estos como Más que Coches, que creo que se sigue emitiendo, ¿no? Los Sí, que sí, creo que lo sigue llevando, lo sigue llevando Gonzalo. O si no es ese, uno parecido. O sea, nos lo contó el otro día Laurita. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿visteis ayer el partido los dos? Sí, Bueno, sí. Tú no, Yo, vamos. ¿Qué te pareció, David? pues me pareció otra vez un poco decepcionante el Paris Saint-Germain. La verdad que me esperaba un poco más, sobre todo un poco más de acierto, pero bueno, es verdad que eso va y viene y me siguió pareciendo muy sólido el Dortmund. Más de lo que igual anunciaba esa liga y lo que podía dar cuando empezaron los cruces, ¿no? Ya se le había visto bastante bien contra Atleti, pero creo que es un equipo muy hecho, la verdad. Sí. Y que se ha levantado, o sea, es que la eliminatoria contra el Atlético, el grupo que pasó, etcétera, o Sí. sea, algo tienen que tener, o sea. Sí. he visto ahora en un resumen ampliado que Hummels también hizo un partidazo. 3 o 4 acciones que parecía de 2013. El tema es que concedieron mucho ambos, ¿eh? Ambos, porque, o sea, lo normal hubiera sido que hubiera sido 2-1, 3-2, 2-2, una movida así, porque también Marquinhos salvó una del Fulker que la iba a dar cruzada en un pase muy bueno que le metió Sancho, tremenda. En la primera parte Donnarumma también tuvo una parada muy buena, un cabezazo que se fue por poco, o sea, fue un guirigay de partido, las cosas como son, o sea, Yo creo ocasión. los cruces estos, si algo están dejando, es eso, ¿no? Partidos en los que los dos equipos siempre atacan mucho, no se guardan demasiado. Bueno, no tiene. O sea, aquel fútbol cauteloso y tal, la vieja escuela italiana, parece que se ha perdido, ¿no? No hay. O sea, salvo equipos muy obligados a eso, como por ejemplo el Madrid en el Etihad, pero no en el Bernabéu, donde se golpearon los dos, e iban los dos a saco. Esto no, o sea, no hay partidos controlados, no recuerdo, no sé si vosotros ¿Qué recordáis. incidencia le dais al cambio El de valor norma? doble, el valor de los goles. Al final tienen menos miedo a encajar en el partido de ida en casa y yo creo que lo abre todo un poco más. Os escuchaba antes con Onrubia, no sé si es mejor o peor, pero desde luego que ha animado el cotarro en Champions, eso está totalmente demostrado, vaya. Claro, es que es cierto que el primero, luego obviamente hay que jugarlo, esto que se entienda, pero casi se ha convertido un poco en un partido de exhibición, ¿no? Y luego en muchas ocasiones ya en la vuelta, pues ya sabiendo que la ida en muchos casos no ha contado, pues ya nos jugamos lo que haya, hay cambios, o sea. Exhibición, eso no pensaste con el Valle el otro día con 2-1, con los 2 o 3 corners que tuvieron seguidos Obvio. Porque un 3-1 era ya. Sí, pero es que, por ejemplo, antes, o sea, lo que ha cambiado para mí esto, a mí con las eliminatorias anteriores, me gustaba muchísimo más jugar la ida en casa, porque creo que el valor, digamos, pragmático anulaba el valor emocional, ambiental, que es un factor, pero no sé, a mí dame números y lo entenderé. O sea, es que el 0-0 como local en el partido de ida era un auténtico cañonazo antes. Te valía cualquier empate. Un 1-0 del rival tampoco era ningún tipo de drama, o sea, y al contrario, en cuanto tú marcabas era un estrés tremendo, más allá de que el tema de la trampa de las prórrogas, que era, bueno, un caramelo absolutamente envenenado con la norma anterior, era, o sea, un gol tuyo, obviamente te acercaba mucho a ganar, porque es complicado que en media hora te marquen un gol en el fútbol, bla, bla, pero hostia, si te marcaba el otro, es que ya estabas noqueado, vamos, me imagino que no se habrá levantado en la vida, una de esas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es curioso porque todo eso es doctrina Simeone, ¿no? El 0-0 en casa en la ida era doctrina Simeone y él fue igual el mayor impulsor de que desapareciera ese valor mayor de los goles fuera de casa. O sea, lo explicó durante muchos años y quizás a quien le debemos esto de cambio, ¿eh? ¿Os acordáis de aquella eliminatoria Atlético-Chelsea, el partido de ida en el Calderón, un 0-0 que no sé si ha batido récord de tiros a puerta o algo así? Con el Chelsea de Mourinho en la primera temporada de Mourinho, que la segunda es cuando ganó de nuevo la Premier, por ejemplo. Pero luego sí que es cierto que Simeone también igual era cuando estaba en posición de mucha inferioridad, con aquella norma. Es cierto que, por ejemplo, al Bayern de Múnich en el año 2016 salió a la yugular de ellos, al Liverpool en el año 2020 salió a la yugular en el partido de aquí. Luego es cierto que cuando tenían el 1-0 tal, guardaban un poco más, pero es cierto que en otras igual si las veía más equilibradas, objetivo no encajar. Sí, Pero Mourinho lo hizo antes que Simeone, nos dicen, es verdad. Sí solía hacer eso, de ir en casa sobre todo a morder mucho. Con el Barça, por ejemplo, el año Eran vueltas aquellas, claro. Que les eliminó, intentaba, él juega con todo, ¿no? Y jugaba con lo ambiental mucho y con intentar en esos primeros minutos tumbar al rival. Bueno, al Madrid se lo hizo en aquel último partido europeo en el Calderón, el del regate de Benzema. Correcto, 2-0 se le pone. Aquella fue una de esas salidas. Al Barça se lo hizo y le terminó eliminando, aunque no le ganó el partido, pero lo eliminó. Jugaba muy bien eso, porque también la defensa la tenía mucho más controlada que ahora, ¿no? Total. La del año de Chicharito, la primera etapa de Ancelotti, el segundo año, acordarse, después de la décima. 0-0 allí también, muy plano, ¿no? Que es 0-0 allí y aquí es 1-0 con el Chicharito que marca en el 80 y pico. Que tiene, tal cual. Estuvo el Miguel. Correcto. El año aquel que se quedó sin pivotes el Madrid. Xabi Alonso pegó la espantada. Xabi Alonso pegó la espantada, correcto. Bueno, tenía sus historias, ya sabemos. Bueno, vamos a ir... Oye, hablando de Xabi Alonso, de espantadas... tú has estado allí precisamente esta semana, David. No sé si te ha dado tiempo a hablar con alguien de allí o en un momento u otro. Yo me tiene fascinado la situación del entrenador del Bayern de Múnich. Le rechazó Alonso, le rechazó Nagelsmann regresar, alguien que conocía, le rechazó Emery, o prefirieron renovar sus contratos, vaya, y ahora Rangnick, que está en la selección de Austria, que renueva con Austria. O sea, ¿qué coño está pasando ahí que se nos escapa? Pero es muy elocuente desde fuera, o es muy llamativo desde fuera, al menos. Sí, es llamativo. También es parte de un poco de la idiosincrasia del club, de que se conozcan todas esas negociaciones, ¿no? O sea, es la diferencia entre retransmitir y anunciar cuando ya está hecho prácticamente, ¿no? Pero es verdad que el club está en un momento muy, muy complejo desde hace años por su propia estructura de exjugadores rondando y exjugadores rondando mientras siguen envejeciendo, ¿no? O sea, Uli Hoeneß ahora tiene un cargo como de honor y tal, pero es una voz todavía con mucho peso y que juega mucho en el discurso público y a quien le gusta estar presente y eso combinado con otros cuantos produce una serie de interferencias que yo creo que hacen bastante invivible ese club, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente todos esos casos que ha mencionado, cada uno la negativa sea por una razón distinta, ¿no? Probablemente a Xabi Alonso, si se lo dijeran al año siguiente, pues dependiendo de las otras opciones que tuviera en el mercado, pues quizá aceptaría. Me parece que es bastante coherente con el personaje que vaya a disfrutar su oportunidad de recoger lo sembrado después de los títulos, ¿no? Pues la Champions, bueno, alguna cosa más, cumplir un poco también con futbolistas a los que convenció para que fueran y fueron en parte porque también estaba él, ¿no? Bueno, claro. Los casos de rechazo yo creo son probablemente por razones distintas, pero en todas yo creo que coincide
que es dificilísimo vivir en ese club por la cantidad de voces distintas. Que se creen demasiado, que saben demasiado cuando igual no saben tanto. Bueno, saben, juegan el papel con la prensa, su discurso tiene mucha influencia. Me contaban el otro día allí que, incluso cada uno y distintas facciones, entre comillas, tienen distintos empleados de prensa, todos contratados por el club, pero que trabajan un poco David, unos en contra de otros. Suena barcelonesco esto. Suena bastante barcelonesco, sí, pero esto, o sea, oficiales de prensa de distintas personas ligadas al club que trabajan y conspiran en contra de los otros, ¿no? En sus relaciones con los medios. Entonces, yo creo que es un club muy, muy difícil y en el que además hay personas que creo que han perdido todo freno y toda cautela, ¿no? O sea, que Uli Genes salga a rajar de Tuchel 3 días antes de la ida de una semifinal de la Champions contra el Madrid, pues me parece de una imprudencia mezclada con un afán de protagonismo surrealista. Vamos, o sea, es que no lo entiendo. También se ha publicado en Alemania recientemente problemas en el vestuario, porque la convivencia con la época final de Neuer y Müller, según lo leído, no tiene que estar siendo fácil tampoco, ¿eh? Sí, ese es otro de los puntos. Es que eso también está ahí y tiene que ver con esa estructura de exfutbolistas pululando y con poder, ¿no? O sea, una de las razones por las que Ancelotti no pudo estar más tiempo en el club tenía que ver también con eso, con el final de la carrera de algunos futbolistas, como Ribery, como Robben, y el juego que tenían estos futbolistas con los exfutbolistas que terminaron protegiéndolos frente un poco al empeño de Ancelotti de hacer una transición, que además era una transición que estaba pactada antes con el club. O sea, digamos, es como si en el Madrid ahora el presidente se pusiera del lado de Modric y Modric tuviera un respaldo para cabreos más evidentes, y que al final termina cayendo Ancelotti, ¿no? Pues algo así pasaba en aquella época. Y yo entiendo y veo, y por lo que me han contado, pues esto sigue operando, ¿no? Esta cobertura de exfutbolistas a futbolistas que han sido muy importantes, que son muy importantes y que están quizá no en el tramo más brillante de sus carreras, ¿no? Ahora, esto voy a ir hilándolo ya con el Madrid. Hace años, entiendo que con esa sobrevaloración ibérica que hay hacia Alemania, como ese paradigma de organización, productividad, profesionalismo, bla, 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 se ponía de ejemplo, ¿no? Es que un club, esto es lo ideal, 49% de tal, 51% de los socios y que sean los propios exfutbolistas los que lleven el cotarro, tal. Bueno, ya vemos cómo ha envejecido eso, porque estos llevan años y años y son muchos ya de disfunción. Y lo llevo ya al Madrid. Es acojonante que el florentinato, que ya en su segunda etapa lleva 15 años, no haya este tipo de vicios, de erosiones, o sea, es que en un club tiene que mandar una persona. Luego, evidentemente, hay gente con mando en el Real Madrid, obvio, pero es que no puede haber este tipo de... Lo de Florentino es que es rarísimo que tantos años no se haya pervertido, no se haya corrompido, no haya salido absolutamente nada, no haya o las manejen guerras internas que las habrá y las hay y tal. O sea, es que es de un mérito increíble estar 15... No creo que haya ejemplos de 15 años, incluso en negocios familiares como franquicias de la NFL que pasan de padres a hijos porque son propietarios. O sea, es que es acojonante. Es absolutamente acojonante y que, bueno, que siga el cachondeo de no tiene director deportivo. Es increíble. Bueno, lo que tú dices de las leyendas del Valle, eso se comparaba con el Madrid en el sentido de que en la prensa había muchos amigos de leyendas que Sanchís, por ejemplo, luchaban por situar ahí a los suyos. A ver, es una obviedad esto tampoco. Aquí pues estaba gente como Mitchell, como tal, que tal cual. La Ser y Mitchell siempre han ido un poco de la mano y no ha sido entrenador del Madrid de milagro, ¿no? Pues... Sí, pero claro, pero no ha habido ninguno de estos que mande. Ayer estaba hablando con María y tal, y hablamos, que se entienda esto, que el Madrid es como una dictadura, pero una dictadura que funciona muy bien. O
sea, es que es un modelo tremendo que está teniendo y que es a prueba de todo. También está claro que, hombre, evidentemente, pues lo difícil será encontrar personas del nivel de la integridad, de la inteligencia, del madridismo también, o de cada uno con su club, y del altruismo casi de Florentino Pérez. También rodeado con José Ángel, también. También, obvio. Sí, no, por un lado eso y por otro lado todos los niveles que van debajo de eso. O sea, la cultura empresarial de club que se ha conservado durante los últimos, pues, diría 20, 25 años incluso, porque hay gente que lleva ahí... Bueno, José Ángel trascendió a los años sin Florentino. Eso sobrevivió, vaya. Eso es. Y que hay algo que dice mucha gente del fútbol, y es que muchas veces en los cambios de presidencia de los clubes lo que hay es una especie de limpia del funcionariado, con lo que eso supone de pérdida de esta cultura de club. Y que, a ver, hay culturas de club que tienen problemas y son tóxicas, problemáticas e ineficientes, y hay otras que, bueno, pues que parece que funcionan como esta. O sea, no es que haya que conservar la cultura del club per se siempre, pero uno de los efectos de la repetición de mandatos es que se ha podido mantener una estructura que funcionaba y que además ha ido profesionalizándose, incluso mejorando y añadiendo piezas que han encajado en esa cultura, ¿no? O sea, no es que el modelo de una persona que mande y siempre mande tal sea bueno per se y funcione per se, pero ni en el Madrid ni en Apple. No, desde luego, o sea, desde luego. Pero lo que tienen los clubs, o lo que tenían los clubs antes de las sociedades anónimas, era que las elecciones hacían que cada 4 años pudiera cambiar toda la estructura de gestión, y esto es algo que, por cómo se han manejado las cosas en Madrid y por otras circunstancias, pues no ha sucedido, y ha permitido que esa cultura no desaparezca cada poco, sino que dé poco a poco más fruto, ¿no? Dice mucho, entiendo, de él y también de Florentino el hecho de que, bueno, y de Calderón, que Calderón quisiera quedarse con un hombre tan fuerte de Florentino como José Ángel, que José Ángel decidiera quedarse y que Florentino no lo viera como ningún tipo de suerte de traición o de menosprecio o de tal, y decidiera continuar con él. O sea, habla, insisto, de la altura de las personas implicadas y del valor que evidentemente pues tiene este hombre en la parte ejecutiva de todo lo que hace el Real Madrid en fútbol y también en lo que no es fútbol, en lo que es negocio. Bueno, on this note, estuviste en Múnich, y allí estuvimos con Iván, pero el día del partido, o sea, no he hablado con nadie que estuvo allí en el estadio y tal todavía. ¿Qué te dejó aquello a nivel ambiental, a nivel comparado con el Etihad, por ejemplo? ¿Qué te dejó el partido de allí? En esa parte, insisto, primero, en lo ambiental. Sí, ambientalmente es un campo intensísimo, ruidosísimo, o sea, no ruido no armónico, sino sí. De volumen y de afición, bullicio. De bullicio y de continuidad. Presiona mucho ese campo, mucho. Y luego eso se combinó con cómo salió el Bayern, ¿no? Que salió como el Bayern de los 80, yo creo. Total. En ese bueno, modo, de los 90 y de los de tal, ¿no? Y de los 90, sí, 80-90. En ese modo arrollador, yo creo que tiene que ver también con esa combinación con el público y el tiempo que llevaban preparándolo, y que eso es algo que entiendo que pervive desde entonces, un poco el carácter de la afición. Y bueno, digamos, ya en clave un poco del otro lado, en clave del Madrid, yo diría que pudo ser bastante peor, porque
la desorientación o el nivel de desaparición del equipo en los primeros 15-20 minutos me recordó muchísimo a las sensaciones que desprendía el equipo en el Etihad hace 22-23, ¿no? Sí, esto es el año pasado, no hace 2 años, ni siquiera. Ambos. Que pasamos 2 veces por la picadora del Etihad antes de darle pero vueltas. no tuvo nada que ver la situación del equipo en el 22 que en el 23. Es que el 22 fue el inicio, fue para tirarse por la ventana, ¿eh? Sí, pero en el 22 el Madrid tenía respuesta, tuvo tramos con balón, tuvo tramos en los que, bueno, estuvo más o menos cómodo. En el 23 la sensación de que no podían no pasar, sino casi alcanzar el centro del campo con el balón. Hubo un equipo que diría Rodri ese día. Ese sí. Pues el principio del partido del Madrid en Múnich a mí me recordó bastante a eso porque robaban el balón y había, bueno, es lo que vimos, ¿no? No voy a repetir lo que pasó, pero en cuanto a sensaciones de juego, de repente me recordó mucho a lo del año pasado en Manchester, ¿no? Es verdad que luego el Madrid sí encontró momentos, pero bueno, pudo ser mucho peor. ¿A ti también te dejó esa sensación, Antoninos, así malilla? En la previa decíamos que si el Madrid estaba bien podía sacar resultado positivo, que yo creo que saca, e incluso conseguir la victoria, y yo creo que el Madrid no tuvo como tendría que haber estado. Principalmente en la primera parte que habla David, y hubo alguna jugada que no sé si se os ha quedado en la memoria, de alguna presión en la primera parte que hay jugadores que tienen muy fácil ir a hacer esa presión alta y renuncian. No sé si fue una Valverde y otra Rodrigo, renuncian, ¿por qué? Por falta de ganas, no creo en una semifinal de Champions, por falta de piernas. Porque no sé si piernas o posicionamiento táctico. No sé, no me gustó nada el Madrid en la primera parte. Después sí que es cierto que cuando mejor estaba en la segunda, ¿no? Te caen los 2 goles en 4 minutos. Correcto. Pura Champions, pura pegada de este equipo, el más goleador de Europa. Y creo que se recompone bien el equipo. Y que Ancelotti lo hace bien con los cambios, porque no eran nada populistas los cambios. Totalmente de acuerdo. Estás quitando a Kroos, que era el mejor del partido para mí con diferencia, y a tu estrella, que es Bellingham. Y el equipo sí que tiene una bocanada de aire fresco también, gracias a Vinicius, ¿no? Sí. Bueno, también quitó a Nacho, que estaba siendo, yo creo, el peor defensa, ¿no? Bueno, Lucas tuvo una tarde, el hombre. Tenía malos compañeros de baile, ¿eh? Pero... Claro, lo que decíamos el otro día, que Lucas, pues lo puede renovar porque es un gran sustituto de Carvajal. Pero claro, si estos partidos grandes lo tienes que emparejar con Musiala, que es un diablo, pues... Es que claro. Sí, pero lo que decías de la presión, fíjate, yo allí en el campo, mi impresión era más que tenía que ver con una cuestión mental, que en esos primeros 15 minutos se iban cayendo porque veían que cuando recuperaban la pelota se les iba enseguida. Es que incluso pases relativamente sencillos. Perdón, 62-38 fue la posesión en los primeros 15 minutos. Mira, pero más allá del reparto incluso, voy a qué pasaba cuando recuperaban y lo poco que les duraba el balón y además las circunstancias en las que lo perdían, que muchas veces eran pases que no eran tan complicados o eran pases que daban un poco antes de lo que debían darlo por falta de confianza o un poco más tarde. O sea, era una sensación como de desajuste hasta que apareció Kroos y dijo, ya voy yo, o sea, ya lo hago yo, que no sabéis, ¿no? Y en ese momento... Quita que no tienes ni puta idea, le falta decir. Es que me pareció eso, o sea, es que incluso, probablemente, yo no lo he mirado, pero si miráramos el mapa de calor de Kroos, fuera tiene que ser distinto al de otros días, no tanto en la izquierda, incluso es que pisaba la derecha, o sea, pues, tuvo un arco de recorrido en el primer tiempo, sobre todo. Me refiero en el momento en el que dijo esto, ¿no? Creo que, o sea, vino a decir esto, es quita, que ya me pongo. Y ahí el equipo empezó a tranquilizarse, empezó a calmarse. Este es un poco, pero es el de todo el partido, claro. Es el de todo el partido este. Sí, bueno.
No sé, o sea, no lo he mirado ni lo he buscado, ¿eh? A lo mejor luego lo miro y no es eso. Pero puede ser, Mi impresión en el campo, yo en el primer tiempo le vi recorrer más arco, incluso estar en la derecha durante, un par de minutos, 3, hacer jugadas por ahí, luego volver. O sea, normalmente con Kroos lo que va es el balón, ese día fue él también a los sitios, ¿no? Un poco fue mi impresión en la primera parte. Ocupando mucho el espacio y la parcela de Tchouaméni también. Que en ciertos momentos también de la primera parte me dio la sensación de poco maridaje entre los dos. Como que Tchouaméni tampoco sabía dónde... Es que ninguno parecía estar o encontrar o encontrarse, ¿no? Porque en el siguiente nivel tampoco había entre líneas nadie. O sea... Claro, Bellingham estaba muy lejos, Valverde pues tampoco parecía que estuviera muy, muy conectado, hasta que él les ganó, yo creo, un poco de tiempo y entonces empezó a acercarse Bellingham, empezó a acercarse un poco Valverde. Ahí ganaron un poco sin amenazar al Bayern, porque tardaron en amenazarle todavía un tiempo, incluso después del gol de Vinicius, pero ganaron un poco de tiempo y de control y sobre todo de empezar a ver que no les caía todo el rato la ola encima, ¿no? Que podían estar en una zona un poco resguardada y eso yo creo que lo hizo Kroos. Nos han puesto por aquí Sergio MG0, Adrián Santiagos, que el gol viene con Kroos saliendo de la derecha. Claro, o sea, sí, por eso. Y era como el segundo o tercer pase en esa jugada que daba por ahí y además empieza él una pequeña conducción. O sea, hizo cosas que no suele hacer y ocupó zonas que no suele ocupar por esto. Porque es que yo creo que es que no había nadie en condiciones de hacerlo, ¿no? Se les iba la pelota, no sé. Por eso creo que era sobre todo una cuestión mental, porque al principio no deberían estar cansados, digamos, ¿no? Creo que revivió al Madrid, se le da mucho por el gol, pero lo de Vinicius es espectacular. Cómo le tira la mague, cómo le tira el amago. Yo creo que tiene incluso más valor que el pase. A mí también, ¿eh? De arte, pues lo que dijo Kroos, ¿eh? Kroos, sí, cierto. Kroos, que no solía regalarle muchos elogios a Vinicius en épocas pasadas, porque no lo hacía. Porque no... Bueno, porque Vinicius no entendía el juego como lo entiende ahora. Tipo particular, este Kroos además. Bueno, pero a ver... Sí, tenía razón, claro. Sí. Vinicius... Entonces yo creo que habla los comentarios de Kroos después del partido cuando le preguntan por el pase y dice, bueno, vale, fenomenal y tal, pero los movimientos de Vinicius y hace una pequeña explicación de lo que supone y lo que a él le dice del central y tal. Esto es algo que más allá de la jugada del gol, yo creo que también habla y describe la progresión de Vinicius. Total. En palabras del tío que mejor entiende el fútbol en ese equipo. Victorio Calero, amigo del canal de Real Madrid Televisión, cuando está hablando con las televisiones sin derechos abajo en un canutazo, es el que, creo que equivocadamente, creo que va a estar de acuerdo, le dice, porque la gestualidad sí que fue así, le recuerda un gol que marca Vinicius en el Clásico justo antes de la pandemia, creo que el 1 de marzo, el 1 de marzo de 2020, le hace así, pero ese tira fue un gilipollas, ¿no ves que está el espacio? Tira. Bueno, ese tira, si recordáis la jugada, Kroos está quieto, con el balón quieto. Está un rato marcando. Y si mides el tiempo es que son casi 3 segundos. Correcto. Llega un momento en que ya no puede más y tal. La jugada del otro día es muy distinta porque el espacio no está ahí, el espacio lo empieza a crear el propio Vinicius. Y lo ven entre los dos. Claro, es verdad que le hace una seña, pero lo habían entendido los dos. Entonces, a ver, evidentemente recuerda aquel gol, e incluso yo creo que en la crónica también lo recordé, pero es otro nivel. Claro, tal cual. Después del Etihad hablamos de que Vinicius había estado perfecto en cuanto a la forma de entender el juego. En el Allianz fue otra exhibición, ¿eh? Quitando después el penalti y la jugada, porque esta jugada de asociación y ruptura es, pues eso. Y también Kim, el central que se la come totalmente, ¿sabes? Ahí tienes que esperar en todo momento, pero bueno. La defensa del Bayern, ¿eh? Se llevó un palo, bueno, 2 palos Kim de Tuchel, que no tiene filtros. O sea que es un tío que no puede decir otra cosa que la verdad, parece, y
Ahora, sí. este Vinicius es que a veces ocurre con los futbolistas, digamos, que siempre, esto es una historia de encasillamientos, digamos, y hay bastantes ejemplos. Hubo un tiempo en el que los pivotes de raza negra, aunque no corrieran, porque había alguno que no corriera, pues ya lo poníamos de especialista defensivo. Cristiano es el paradigma del tema que, sí, por cierto, yo lo pensé en su momento, creo que Neuer da mucho espacio a Vinicius en esa definición, aunque... Sí, pero es que la zona a la que va el pase de Kroos es muy difícil para todos los que hay alrededor, porque está a medio camino de todo el mundo. Entonces, sí. Es que es cierto. Podría haber ido Neuer por el balón. No iba por el balón, achicar un pelín más igual. Sí, puede ser que... No iba por el balón, no iba por el balón, achicar un pelín más igual. Pero yo creo que duda, o sea, viendo el vídeo, yo creo que sí duda un momento en ir. Esa duda de ir y por el punto al que va el balón ya le impide, o sea, ya se ha parado para ese paso a lo mejor, pero, o sea, es que el punto al que va el pase es de tal precisión. Yo no decía cortar el pase, decía achicar, que le pille 2 pasos más adelante. Sí, pero creo que no achica precisamente por eso, porque hay un momento en el que hace como que va, cree que puede ir y ahí se para y eso ya le impide otro arranque para achicar, pero bueno, no sé. Hoy en día nos cuenta otra cosa. Por volver al argumento anterior, Cristiano era un tipo de una inteligencia futbolística absolutamente superior y jamás se dijo, pero él veía el fútbol antes que el 99%, los desmarques, las zonas indefendibles, que le diría Honrubia a Luis Enrique, el segundo palo. Es que, a ver, esto, cuando el que está solo es el mejor jugador del equipo rival, no es porque sean gilipollas los defensas o se despisten todos los defensas con ese chico porque es muy guapo o muy habilidoso o lo que sea, es porque tienen esa velocidad para entender lo que va a pasar un segundo antes. Vinicius, que estará toda la vida encasillado mientras pasan cosas delante de los ojos, pero gente que no lo quiere ver no se va a enterar, estará encasillado, aunque es un tío que corre, un atleta que lo es. Vinicius tiene una inteligencia espacial, que diría el entrenador del Barcelona, gigantesca. O sea, no es que sea una cosa que ha mejorado, es una de sus fortalezas sobre el resto de sus competidores. Y es que es tremendo. O sea, a mí ya me dicen que podría jugar por la derecha y te digo sí. No digo que lo vayan a hacer el año que viene nada, pero es que fíjate, lo rápido, es que es súper intuitivo dentro del campo. Bueno, ya ha aprendido cosas, que es algo que no es tan sencillo en el fútbol de élite. O sea, no sé si hay muchos jugadores que se parezcan menos a su versión de 3 años antes que Vinicius. O sea, hace muchas cosas a un nivel altísimo que no hacía hace 3 años. Descargas, o sea, de verdad que no sé, no creo que sea cegados por los últimos partidos, es que creo que es así, que son cosas que él no había hecho, porque además en Brasil no las había hecho, porque nunca ha jugado en esas zonas. Claro. En Brasil, o sea, yo al principio cuando llegó me pensaba en Vinicius y veía un mando de la Play que solo tiene un botón hacia adelante, ¿no? No había más, no había variedad. Ahora es que tiene todos los botones de la Play. Entonces, eso me parece tan complicadísimo que muchas veces hay una cosa que dice Ancelotti que yo creo que también se deja pasar por alto y parece que es un cumplido y tal, pero cada vez creo que es más cierta, que es, él siempre dice que Vinicius todavía puede mejorar porque es un futbolista muy humilde que escucha y que entonces puede aprender. Y es que a lo mejor es verdad, porque el cambio y la evolución me parece, de verdad que no, o sea, no recuerdo muchos casos en los que cojas un futbolista y vayas 2 años atrás y sea tan distinto. Tan moldeable. A nivel objetivo, mira lo que ha mejorado. Y yo creo que esto es obra de Ancelotti, ¿eh? Igual que la nueva posición de ponerlo de delantero, que hace 2 meses no lo veíamos ahí, hay que ser sinceros también. Y él tampoco, que no le gusta. Entonces yo creo que es otra pequeña maravilla de
del entrenador que le corresponde. En la previa hablábamos si iba a poner a Rodrigo a la derecha o a la izquierda, que decíamos, era por el CID y tal, y yo lo dije, digo, yo creo que es porque Rodrigo venía con la flecha roja para arriba y puede que lo deje ahí. Y yo creo que... Y lo dejó, claro. Y también porque creo que Bellingham no es lo que era al principio de la temporada. Porque esas zonas las ocupaba Bellingham. Y bueno, pues no está como estaba, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con esas dos cosas. Es otra de esas decisiones de percepción futbolística e inteligencia de Ancelotti que soluciona un problema sin darse ninguna importancia y encontrar una solución que de repente además nos parece mejor que lo que había, ¿no? Mira qué gran comentario. Mínguez27 termina al final el vídeo de ayer de Vinicius, vagueé un poco y como vamos a hacer hoy, tiramos de contenido de Twitch. Se ven sus números. Es que esto es súper interesante. Hace 3 temporadas produce 45 goles con un buen Madrid que hace doblete. Muy buen Madrid, igual te diría. El siguiente produce lo mismo en un Madrid mediocre, te cojo el punto, y sin Benzema, que se entienda. Y esta va a casi gol producido por partido. O sea, el primer año es... lo mejor que le podía haber pasado a ese Karim Benzema, y Karim Benzema es lo mejor que le podía haber pasado a este Vinicius. Realmente. El año pasado está un Benzema de cuerpo presente que no era aquello, o sea, Vinicius podría haber dicho juegas contra nosotros, hermano, y aún así él se mantiene. Y ahora en una temporada en la cual ha habido cambios de sistema, ha tenido lesiones, incluso el que ha compartido el escenario y lo sigue compartiendo con él, que es Bellingham, al tramo mejor de la temporada, está un poco que no sabes lo que te vas a encontrar. Y es que, y en un equipo que sigue, bueno, en ese proceso de terminar de eclosionar en lo que va a ser, probablemente el año que viene, dentro de 2, y el tío sigue siendo cada vez más decisivo, con un clutchness en este tipo de partidos, fuera de los cuadros. Es que es increíble. O sea, es que el equipo ha cambiado delante de nosotros y la variable constante ha sido este tío. Y lo que él ha cambiado, Claro. Que es ya no solo del Vinicius de los memes al de ahora. Sí, es que aparte ya casi es... Quien quiera seguir con eso que siga, pero ya... Y de lo de... Pero que esa transformación que ya parecía grande, o sea, de ese Vinicius al del primer año de Ancelotti... Pero perdona, pero eso lo asociamos más a lo mental, casi, a la superación de que se haya reído un país entero de ti, medio país, sí, no, eso es bestial. Exacto. Eso es bestial, pero incluso de juego, ¿no? De repente poder jugar con Benzema Exacto. en el primer año de Ancelotti a no entenderse antes. Y el salto del primer año de Ancelotti a este. Es que es como si fueran 3 futbolistas distintos, ¿no? Manteniendo además siempre cosas muy, muy diferenciales de las que tenía al principio. ¿Ibas a decir algo de estos Tolinos? Que queda un temita ya... No, de Vinicius, que estaba mirando estadísticas antes, creo que está en 21-11 o algo así, con todas las lesiones que ha tenido y tal. Y al hilo, hablabais de lo de Bellingham, yo creo, lo estaba pensando antes, para recuperar a Bellingham hay que alejarlo de la portería, yo creo. O sea, que vuelva otra vez a posición de centro del campo, que se sienta a gusto con balón, tal. La época en la que estuvo jugando 4-4-2 también, un ladito. ¿Pero tendrán el recorrido para hacer eso? Ya, pero se nos ha ido, yo creo, dejándolo mucho casi de boya en la zona delantera. Yo creo que ha auspiciado todo por el número de goles que ha metido. Yo creo que tiene que ver igual también con lo físico, y con las necesidades de partidos como los del City, donde en realidad también tenía que quedarse para empezar la presión. Es verdad que retrasando lo que dices, o sea, era mucho más peligroso apareciendo que estando, ¿no? Esta era la gran virtud, que además es lo que, bueno, no es que lo vea yo también, es lo que explicaba también Ancelotti, ¿no? Que habían detectado una capacidad de llegar al área, ¿no? Entonces, yo no sé si ahora hay que ver cómo termina la temporada y a lo mejor luego en algún momento nos explican exactamente físicamente cómo está y qué ha pasado. Yo no sé, a ver, tendría mucha lógica que fuera un desfondamiento porque el despliegue al principio, además, sin Vinicius, pues fue tremendo, pero es verdad que ha tenido que hacer cosas muy, muy intensas, incluso extremas, por ejemplo, en los partidos contra el City, ¿no? O sea, el desgaste en presiones de Bellingham creo que es el mayor de cualquiera de los que ha estado en los cruces de todos los equipos de
de esta Sí. Champions, ¿no? Más partidos también, de al Dortmund, otra exigencia. Sí, Y pero que nunca había cuando jugado llegas a partidos de más nivel, Claro. pues el Madrid ha tenido que defender más y defender mejor y él igual se ha sacrificado en eso o lo han sacrificado en eso, ¿no? Total. Por necesidades y haya sufrido, no sé. Por cerrar, David, y luego tú, Pedro, tú además estuviste ahí en la sala de prensa, tienes un buen feel de Ancelotti. Se dividía un poco Twitter Real Madrid entre los que pensáis que ha sido un mal resultado, un 2-2 en Múnich, es que sois muy jóvenes, os que no sabéis lo que es el Bayern, tal, y los que decían se podía haber ganado, tal. Bueno, no estoy tanto en eso, pero es evidente que Ancelotti, que puede hacer lo que le dé la gana, dentro, fuera, en rueda de prensa, eligió empezar a jugar un partido que entiendo cree que necesita jugar y fue muy crítico. Habló varias veces de falta de intensidad, de que no se puede salir así. Podía haber optado, otras veces ha dicho no se les puede pedir más a estos jugadores, las lesiones, estamos a una victoria. Podía haber optado por ese camino, este campo siempre es difícil. Optó por el otro, totalmente por el otro, con un mensaje subyacente. Con esto doy nos servirá el miércoles en el Bernabéu. ¿Por qué crees que lo hizo? Si sabes algo en el club, si les preocupó, no sé, ¿cómo interpretas ese Ancelotti que fue muy, muy nítido? Bueno, creo que en parte por lo que decías al principio, porque está empezando a jugar el otro partido y porque además sabe que el Bayern va a intentar hacer otra vez ese partido, que es el único que puede hacer para ganarles, y sabe y vio qué tipo de partido es capaz de hacer el Bayern. Lo vio en directo, también vio cómo le jugó al Arsenal y conocía bien ese partido y el nivel que podía dar el Bayern, que no era el nivel de la Bundesliga. De hecho, lo dijo el día anterior. Dijo, es verdad que en la Bundesliga, no sé qué, tal y cual, pero hemos visto el partido del Arsenal, el Bayern, pues se parece a nosotros un poco. Bueno, está jugando el partido. Y luego, aparte, Ancelotti es un señor muy amable, es un señor muy majo, todo lo que tú quieras, pero es un competidor feroz. Si no, no estaría aquí a estas alturas. Feroz, con las formas que tú quieras, pero es un competidor feroz. Y va a hacer lo que necesite para estar en la final. Viendo además, que está a lo que es evidente, a distancia de una victoria, ¿no? Tal cual. Entonces, todos hubiéramos firmado. O sea, teniendo en cuenta además que la liga está, bueno, pues, hace falta ir a canjear el vale casi, ¿no? Digamos, ¿no? Que la tienes. No hay otra cosa en el Madrid. No hay más, no existe nada más que ese partido. Entonces, pues lo normal es que lo empiece a jugar desde ahí. Es que me parece lo lógico. Claro. No hay otra eliminatoria, no es la fase de grupos, no. No existe nada más. O sea, hay ese partido o la nada. Sí, o nos vemos en agosto. Ahí se acaba. O sea, es que no hay más. Entonces, insisto, es que es un competidor feroz. Sí. Otras formas, pero es que lo es. Tal cual. Yo creo que el Madrid tiene mucha capacidad para hacer daño a la defensa del Bayern en la vuelta del Bernabéu. Espero una mejor versión. También espero otro partido con goles. Ellos son muy venenosos también, ¿eh? Por eso te digo que espero otro partido con goles, como dijimos en la previa, porque su línea de 3 con Harry Kane arriba, pues nos puede hacer daño. Pero yo creo que a los puntos, en otro choque así de arreones y tal, yo creo que el Madrid tiene las de ganar. Pero es que igual no le conviene eso al Madrid. Bueno, pero ellos te lo van a hacer al final, porque son jugadores muy enérgicos. Mira Sané, con el disparo que tiene, Musiala, al final te obligan casi a ello también. Sí, de luego. ¿Vas a venir al final o...? Estoy a la espera de que me confirme la acreditación, pero bien, yo creo que sí, estoy confiado. Bien. Ahí Marta, Santiesteban, Camilo, Garbajosa, claro, tienen que hacer maneje eso, que hagan ahí su trabajo, efectivamente. Bueno, pues nada, tú por supuesto, ¿no, David? Claro. Sí, a mí me ha llegado el mail hace un poco. Ahora te mandan mail, o sea, ¿no era el Madrid cuando, o sea, antes el Madrid no operaba, que cuando tenías confirmada la acreditación no te respondía? No recuerdo eso. O sea, hubo una época hace ya años en la que no solo el Madrid, sino todos los clubes lo que tenían era un pase de temporada y entonces ni siquiera había ese intercambio. Pero yo lo que recuerdo de los últimos años sí que
Lo voy a hablar con alguien. A mí me suena que hace 10 años o así, solo te respondían para decirte no hemos podido... Sí, porque hace 10 años, además, tú tenías un pase anual. Y pues cada medio tenía, pues no sé, 2 pases anuales, 3 pases, los que... Igual eran medios más pequeños, si pedían una extra, por ejemplo, sí que... Eso es. Tú tenías, pues podías tener el periódico podía tener 2 pases y luego en algún partido pedías otra, entonces ahí sí que había un intercambio, pero esta fórmula del pase anual cambió, yo creo que, no sé, justo antes de la pandemia, justo antes de la pandemia desapareció el pase anual y bueno, ahora es así. Bien. Bueno, me viene Gladys aquí a limpiar. David, Pedro, hasta la semana que viene. Abrazo grande. Hasta luego.